Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces Ignacianas, 140 años de historias, donde traemos las historias de nuestros egresados más destacados, pues no solamente en estos 140 años, porque nos quedamos en deuda, pero sí de estos años más recientes. Y hoy tenemos la fortuna, un gran privilegio de verdad, y le agradecemos por estar aquí, de conversar con Juan Fernando Vázquez, quien es ingeniero, consultor internacional y creador recientemente de Mi 100, que de eso hablaremos más adelante, con más de 30 años de experiencia en industrias nacionales e internacionales muy reconocidas. Juan Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás, hombre? Muchas gracias. Es un placer, es un honor y es de verdad no un momento de felicidad, es un momento sublime, porque el representar mi grupo de compañeros de 1978 en este evento, ese momento sublime eleva el espíritu al más alto nivel. Y pasan en este momento igualmente recuerdos entrañables, imposibles de olvidar, de lo que fue mi devenir en las aulas y en las canchas, porque mi amor por el deporte nació desde el primer día que yo toqué esta educación jesuita. Entonces, vengo con toda la energía, con todas las ganas de que tengamos un momento muy agradable y espero que puedan aprender de mí en esta condición de cuadraplegia que me cambió la vida para siempre, pero que gracias a todas esas raíces y esos valores ignacianos, digamos que yo la estoy sabiendo sobrellevar. Bueno, y empecemos entonces por el principio, más o menos casi ya 50 años. ¿Cómo recordás ese paso tuyo por el colegio, en el momento en que entraste por primera vez al colegio? No sé si empezaste desde que Kinder. estaba chiquitico, pre-kinder, kinder. Entonces contanos pues cómo así, cómo recordás ese momento. Si el colegio infantil o colegio chiquito como lo conocemos todos, llegamos niños de 6 años y desde la misma entrevista mi madre me cuenta de que en la entrevista con el padre rector, él me dijo, ¿y usted por qué quiere estudiar acá? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué quieres hacer? Yo le dije, yo quiero ser doctor como mi papá. Y esa fue la respuesta y yo creo que eso dio pie a que yo sí mereciera entrar al colegio y me encontré con ese grupo maravilloso de compañeros con los cuales desarrollé toda mi vida hasta hoy, porque nunca me han dejado ni nunca los he dejado. Entonces, esa amistad es inquebrantable, es perenne, dura para toda la vida. Y lo que primero yo vi en el colegio pequeño fueron unos salones de clase y unas mangas o unas zonas verdes de las cuales nos apropiamos y no parábamos de quemar esa energía en las aulas y en las canchas. En primaria recuerdo esas temporadas del juego de las canicas, trompo, el yoyo, la Vuelta a Colombia con las tapitas, Sí. esperma, el número, el calendario del almanaque Piel Roja y un vidriecito quebrado por ahí con los números de los ciclistas y en los pisos del colegio las rutas de las vueltas a Colombia. Esos momentos, ¿cómo olvidarlos? Imposible. ¿Qué más viene en las canchas? Los más malos amarraban unos espartillos que los unían haciendo un nudo y esperar a ver quién caía para burlarse y para... ¿Cierto? Ave María. Y los castigos en las clases. Recuerdo yo una vez que un aguacero torrencial
caía granizo, caían, y estaba grandecito. Y yo me me bajé del pupitre y empecé a irme a la puerta a coger granizo. Y no sé, no recuerdo quién fue el profesor o profesora, los castigos, nos ponían a mirar por ahí contra un rincón ahí, olvidados del resto, en un momento de silencio, las quedadas después de clase. Entonces son muchos los recuerdos, pero todos maravillosos, inolvidables. Es decir, la verdad, cuando los ponían en el rincón, no esas caricaturas que les ponían las orejas de burro. Así es, sí, sí. Quedaba uno como pensativo, ¿será que la vuelvo a hacer? Yo creo que no. No lo debo volver a hacer. ¿Recordás qué rector te recibió y con qué rector te graduaste? El padre Jorge Hoyos Vázquez, un primo hermano de mi papá, familia de muchos jesuitas. Iban a ser 4, Ah, sí. pero fueron 3 jesuitas y muy entregados a la comunidad. Uno de ellos como que fue un filósofo acá en América muy valioso, y los hermanos de mi abuelo, también familia de 3 religiosas. Entonces ese rector fue el que me recibió, y ya al final pues Aurelio García como prefecto, y Rogelio, me imagino que fue el rector. O Mario. Mario Mejía. O Mario Mejía. Ajá. Ya, ese fue el del Exacto. 78. Exacto. Ok. Muy bien. ¿Y qué profesor recordás de esa época tuya en el colegio? O que te haya marcado mucho ¿Pero en en la su manera de primaria enseñar? o en el...? En todo tu camino en el colegio. Sería muy injusto nombrar a alguno en especial, porque yo me siento hoy acá rindiendo tributo a mis educadores, Ajá. porque sin ellos yo no estaría acá. Y no son los educadores de la profesión, no, son los educadores de la base, todas y todos tan maravillosos, que las clases de caligrafía con una madre Eufemia, recuerdo a Jenny, a Graciela, a Nubia, en el bachillerato, no, es que no creo que nos debamos desgastar en señalar a alguno, todos maravillosos. ¿Y cuál era tu materia preferida? Y de pronto si tuvo que ver algo en ese momento con el perfil que fuiste cogiendo ya profesionalmente. Sí, es bien curioso y es un privilegio. Mi abuelo fue ingeniero civil, trabajó en los ferrocarriles nacionales. Recuerdo mucho que estaba ubicado en esa obra del túnel de la Quiebra. Sí. Mi padre arquitecto, yo con el tema de ingeniería de producción, y nuestros 2 hijos también ingenieros. Entonces, esa materia de las matemáticas siempre era de todo mi gusto. Pero al igual que estaba esa materia, la educación física. ¿Saben por qué? Porque me puso en contacto con esas mangas o con esas canchas, que es uno de los distintivos de la educación jesuita. Porque aquí se educa la mente, se educa el cerebro, pero también se desarrolla el cuerpo. Sí, señor. Con esas actividades deportivas. Esa mezcla es maravillosa. Y en mi condición, hoy en día, yo estoy muy posiblemente sin perder toda la masa muscular, porque estoy en cuadraplegia con inmovilidad total desde el cuello hacia abajo. No tengo el sentido del tacto, pero gracias a esa posibilidad de desarrollar la parte física, yo doy hoy gracias y me siento hoy con tanto vigor y con tanta energía, es por toda esa formación
en el deporte que tuvimos. Okay. Y ahora de pronto hablamos más tarde, Daniel, del tema del 78, porque nuestra promoción tuvo el mayor privilegio que no ha tenido ninguna otra promoción, y fue el participar en el evento deportivo más importante de la ciudad, los Juegos Centroamericanos. Hablemos de Entonces, eso, Juan. Contanos nosotros cómo fue fuimos eso. parte de todo lo que desarrolló la ciudad, y fuimos escogidos para ser los edecanes de las delegaciones, los acompañantes, los que estábamos en la entrega de la medallería. Teníamos entrada a todos los escenarios deportivos de los Juegos. Pero eran solamente los de 11, los de último año. Exacto, éramos solo nosotros. Entonces, no sé si una promoción más, pero nosotros casi que en un 80%, de acuerdo a la estatura, éramos escogidos para estar haciendo parte de ese equipo. Maravilloso. Yo pienso que de nuestra generación van a salir muchos de mis compañeros, muy posiblemente pasando de los 100 años de vida, porque yo los veo, y así era yo, muy activos, haciendo actividad física. Ajá. Y eso es fundamental. Entonces yo pienso que fue uno de los grandes privilegios, y eso lo conocimos desde el colegio pequeño, porque nos apoderábamos de las canchas. Una anécdota muy importante tiene que ver, y eso es lo entrañable, eso es ese juego en el Matorral. Fuimos creadores de una cancha al fondo, al final, allá contra las mallas y contra los arcos de las canchas. Sí. Entonces era muy a lo largo, era una cancha muy larga, y cuando no teníamos partido oficial, el grupo nuestro, el de esta promoción, se iba a ese espacio que ya era de nosotros, nadie más era dueño de ese espacio, a jugar. Entonces nosotros siempre estábamos en actividad. Siempre había partido en el Matorral, y ahí jugaban los que lo hacían muy bien, como los que no tenían oportunidad de hacer parte de los juegos, digamos, de los 30 minutos. Ese era el espacio que teníamos para jugar. Ajá. Solo 30 minutos, pero haber jugado allá era una cancha con una grama alta, las raíces nos hacían zancadilla, entonces las paredes no eran posibles porque había una malla, los arcos eran las mochilas o las tulas donde estaban los cuadernos. Entonces eso fue maravilloso. Fuimos hasta ese entonces la única promoción en la que un quinto le ganó a un sexto. Al sexto, pues, que defendía el Cobo Zuluaga, y nosotros no teníamos defensor, pero el hecho de haber jugado tanto tiempo fútbol hizo que esa promoción de nosotros del 78, sin ser de muchas figuras, teníamos como la columna vertebral del equipo, y uno que otro jugador que no era muy de fútbol, pero que por haber hecho parte de eso, fuimos capaces de ganarle a los invencibles, como los querían presentar, y en realidad sí lo eran, pero ganamos y tuvimos esa medalla de quintos contra sextos en fútbol. Oíste, Juan, ¿y cómo era eso que la cancha era de usted? O sea, ¿cómo manejaban ese terreno Lo que ahí? pasa es que era como un terreno tan poco apetecible y llamativo, que ahí, ¿quién se iba a hacer ahí? Y menos a jugar fútbol. Entonces ahí nos veíamos, y cuando nos quedábamos en las tardes a jugar, ya sí lo hacíamos en las canchas grandes. Entonces eso nos desarrolló habilidades con toda seguridad. Yo luego jugué mucho microfútbol, representé a la universidad de microfútbol, habilidades que con toda seguridad salieron del Matorral. ¿Y qué universidad estuviste vos, Juan? Estudié en la Universidad de AFID. De mi grupo del 78 somos 11, 12 colegas. Ajá. Que estudiamos la misma profesión. Y saben una cosa hermosa, muchos de esos colegas
fueron también mis compañeros de trabajo. Entonces, en algún momento, entonces, imagínense sumar años y años, es algo hermoso. Y hoy siento una energía de estar acá increíble, porque yo ahora haciendo cuentas con Giovanni, entramos de 6 años y llevamos, hoy son 59 años que han pasado de nuestras vidas. Ujú. Y por lo menos 40, 45 de esos años yo hice parte del colegio y el colegio hizo parte de mí. ¿Por qué? Porque después de habernos graduado del colegio, entramos a ser parte de los campeonatos de los egresados. Entonces yo estuve vinculado al colegio por mucho tiempo. Inclusive mis hijos, nuestros hijos, me vieron jugar fútbol en esos torneos de egresados. Ujú. Entonces, esta es como mi casa Y seguir haciendo. y sigue siendo mi casa. Exactamente. Espero que así, eso es perenne, como lo dijimos ahora, Ajá. es en las entrañas y son relaciones inquebrantables que duran para toda la vida. Juan Fernando, recordanos ingeniería, De producción. ingeniería de producción. Entonces, Sí. listo. Terminas el año 78 en San Ignacio, empiezas a estudiar esta ingeniería y ¿qué viene después entonces en todo este camino profesional? Miren lo hermoso de ser ignaciano y de tener esas raíces tan fuertes y tan grandes. Me graduó como ingeniero de producción y yo pienso que casi estar seguro de que fue mi primera entrevista de la vida. Ay, ahora me toca hacerme mi propio mundo y salir a buscar trabajo. Había una ayuda de parte de la universidad, plan estudio-trabajo. Nuestros primeros trabajos fueron las prácticas industriales. La primera la hice en Olaza. ¿Y saben por qué llegué a Olaza? Porque un compañero ignaciano que ya estaba terminando la práctica me recomendó por ser ignaciano. Ignaciano llama a ignaciano. Ujú. Y lo más curioso fue por el fútbol, porque también allá en Olaza le habían dicho, y ojalá que juegue fútbol, o sea, necesitamos un muchacho para este proyecto, pero que ojalá juegue fútbol. Entonces ahí me recomendaron. Y para la Nacional de Chocolates en la segunda práctica, igualmente, otra persona me recomendó. Y también en el tema del fútbol estuve jugando en esa empresa. Entonces, y ya llega en el campo profesional y presento mi primera entrevista, pero un tío que trabajaba en Confecciones Colombia me hizo la seña y me llamó a trabajar en Everfeed Indulana. Entonces ahí tuve mi primer contacto con las telas. Esto duró 2 años, ese trabajo, porque otro compañero ignaciano, ya no de promoción, sino de una promoción inferior, con el que había tenido contacto a través del fútbol, Ujú. me llama para que me retire de Confecciones Colombia y me vaya a trabajar a Distrihogar. Entonces seguía teniendo el contacto con las telas Ajá. y curiosamente esa persona que me recomendó para Distrihogar ya me llama a trabajar con el Grupo Uribe como jefe de producción de una de las marcas. Y ahí estuve hasta que ya decidí retirarme para continuar el tema de formación, de capacitación, de mentoría y de asistencia técnica o asesoría a los procesos de manufactura intensos en mano de obra. Porque en la carrera de ingeniería de producción había esos dos componentes, el contacto con el tema tecnológico y de máquinas, o tener el contacto con las personas que son quienes de una u otra forma son el pilar central que hace que la tecnología trabaje. Entonces
mi campo fue mucho dedicarme a entender al ser humano, a la persona. Y tuve la fortuna de, no sé por qué siendo ingeniero, me dio en un determinado momento, como yo trabajaba como independiente, manejaba mi tiempo, mi espacio, y me dio un día por comprar un libro muy curioso que vi ahora que estamos aquí en la biblioteca. Era un libro muy grande, así del tamaño de este que hay por allí. El cerebro, manual de instrucciones del cerebro. ¿Qué será esto? Un libro grandísimo, y me lo leí, hice unos resúmenes fabulosos. Y la lectura de ese libro me abrió muchísimas puertas, porque empecé a entender el tema de las hormonas. Ojalá ahorita dejemos una enseñanza muy bonita para todos de ese cóctel hormonal que yo aprendí a manejar. Y yo pienso que eso es lo que a mí me da una fuerza y una seguridad para seguir adelante, porque después de haber leído ese libro y una vez inmigramos a Canadá, ahorita hablamos un poco de eso, yo seguí leyendo muchos libros del cerebro y por eso es que hoy estoy donde estoy y hice lo que hice, porque entendí cómo era convivir con el ser humano en procesos muy exigentes y muy complicados, y eso me dio un plus que yo creo que no entiendo por qué en los recintos educativos no se enseña el cerebro, a que lo conozcamos desde los inicios. Quien conoce el cerebro y sabe cómo alimentarlo, eso no tiene nombre. Entonces, yo tengo en unos archivos toda la forma como yo fui creciendo mi ser, tratar de llevarlo en balance, la parte espiritual que tanto aprendimos acá, alimentar el cerebro en la parte de comunicación. Sí. Es fundamental. Un ser humano que no se sepa comunicar, entonces de eso hay que aprender. El lenguaje corporal, que habla muchísimo más que el lenguaje vocal. Ese lenguaje corporal de los gestos es fundamental en un ser humano. ¿Cuál ha sido justamente en todo este camino que tuviste después del colegio, el reto y el logro más grande, pues, que consideres vos? A ver, indudablemente el haber sido consultor contratista para una firma americana, la mejor, la de más prestigio, en ese tiempo se llamó TC al cuadrado. Entonces, el hacer parte de ese equipo de trabajo de TC al cuadrado para ir a plantas en Centroamérica, que eran las grandes o son las grandes ligas de la costura, de la confección de la ropa en nuestro hemisferio occidental. Entonces, haber trabajado para ellos y haber logrado ser ingeniero senior, para ellos eso me dio mucho orgullo y me dio mucha capacidad para que después yo pudiera seguir avanzando en este tema de la mentoría, de la capacitación que tanto me gusta. Entonces yo creo que ese es como el momento mayor al que habría llegado, pero ¿qué llegó? Llegó el COVID. En ese momento yo me encontraba trabajando para esa organización y me había llegado una propuesta de trabajo para una de las grandes compañías mundiales de ropa deportiva. Y la idea era que yo iba a ser director de manufactura de excelencia para el hemisferio, o sea que tenía que ver con todos los contratistas y proveedores de esa marca
en el tema de costura. Ujú. Me preparé muy bien, desarrollé algo de lo que quiero hablar ahora, que es como un role model, cómo me quería yo presentar ante ese cargo, ante todas estas plantas de confección. Entonces desarrollé ese cóctel hormonal que es muy virtuoso. Lo primero es el tema del control del cortisol. El cortisol es la hormona que controla el estrés, Sí. pero ese estrés hay que mantenerlo en balance. Nuestra vida cotidiana, a través de las emociones, nos pone estrés, nos estresa en algún momento, pero es uno, a través de su diálogo interior, el que tiene que ser capaz de que ansiedad más estrés, si se le deja coger ventaja, después viene la depresión. Eso lo tiene que manejar uno. Ujú. Eso no se lo maneja nadie a uno. Es uno el que se tiene que apersonar, tratando de convertir emociones negativas o momentos tóxicos o personas tóxicas en balance. Tengo que ir a buscar que las emociones positivas sean mayores, aplicando las igualdades, sean mayores que esas emociones negativas. Ujú. Entonces, eso me ha servido de que el mantener ese cortisol en balance, yo después sea capaz de entregar a los otros mi conocimiento. Yo debo ser generoso. El que es generoso produce o desarrolla oxitocina, la siguiente hormona. Ujú. Entonces, eso es demasiado importante. Siguiente, la neuroplasticidad, que hace que uno desarrolle nuevas conexiones neuronales, es fundamental para que uno avance y siga creciendo como persona. Entonces ya llevamos cortisol, oxitocina y llevamos la dopamina, que son las victorias cortas, rápidas, que motiven a seguir creciendo. Eso es fundamental también en el desarrollo del ser humano. La siguiente es la serotonina, siendo agradecido. Persona que es agradecida produce esa hormona de la serotonina. Ujú. Y al final las endorfinas, que se producen cuando uno sonríe, cuando uno socializa, cuando uno es un buen ser humano, cuando uno comunica, las neuronas espejo, cerebro izquierdo, cerebro derecho, mantenerlos en balance. Y yo me siento tan fuerte cuando soy creativo, porque dejo que mi cerebro esté en paz conmigo mismo y me deje ser imaginativo, soñador, y es fundamental. Entonces, ese juego, ese círculo virtuoso de mantener esa alimentación de nuevas neuronas y de desarrollar todo ese tema hormonal es fundamental. Y a mí me ha traído muchísimos éxitos. Y hoy me tiene aquí soportando esta condición tan compleja y difícil de llevar. Me tiene fuerte, me tiene con toda la energía, con toda el vigor, con toda la fuerza para seguir adelante. ¿Y cómo fue, Juan, ese proceso justamente de pandemia, que fue donde ocurrió pues como este suceso hasta ahora? O sea, ¿cómo atravesaste y qué fueron las ayudas que encontraste para llegar a eso justamente que estás mencionando? O sea, reconocer todo ese cóctel de química que tenemos en nuestro cerebro, que es lo que finalmente te mantiene a vos tranquilo, feliz, y sea cual sea, pues, y no solamente a vos, sino pues a cualquiera de nosotros,
y que hay que aprender a manejarlo. O sea, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Quién te enseñó? ¿Qué encontraste ahí? Importantísima pregunta. Entonces yo iba para ese cargo muy enfilado y ya muy casi que actuando en mis primeros meses o días para esta compañía, y yo durante el COVID me dijeron, el proceso queda interrumpido, volvemos a retomarlo una vez esta situación difícil del COVID pase. Pero pasó el tiempo, vino la pandemia y el proceso fue interrumpido. Entonces, eso me sacó, digamos, me dejó muy triste. Y después, en un día de paseo, no, estábamos durante el COVID, y en un día de paseo a una de las playas en esa ciudad maravillosa donde nosotros vivimos, que es Vancouver, nos vamos a mirar unos animales, eran unas focas, nos sentamos en unas piedras, en unos acantilados, y sufro la caída. El cerebro, por protección, borra el momento, nadie vio qué pasó. Doris, mi esposa, se fue al carro a guardar las cosas, yo no aparecía, no llegué, me fueron a buscar, alguien dijo, por allá un señor cayó, y a 1,5 metros, muy posiblemente de una roca, recibió mi cabeza y me desnucó. Son 5 tornillos desde la cervical 3 hasta la T1, y fueron 4 años de oscuridad total. Yo estuve a punto de tirar la toalla. En Canadá hay un programa que se llama Muerte Asistida, y yo dije, no, pues, ¿cuáles eran mis salidas? ¿Para dónde voy? El cerebro inconsciente producía unas ideas de las que ya sabemos, de cómo apagar ya el switch de un todo y por todo. Pero surgió lo que surgió. Vino un médico colombiano en Estados Unidos que vio mi fórmula de pastillas y dijo, yo pondría esta otra pastilla que es psiquiátrica, muy fuerte, muy buena para el dolor, muy antigua, ya muy conocida, a esta hora, y es de 24 horas. Yo llevé la propuesta a Canadá a los médicos y ellos aceptaron poner esa pastilla, y se me quitó uno de los dolores más aterradores que yo sufro, que era el de los nervios, y empezó una nueva vida. Fue un momento providencial que hizo que yo cambiara, y fue cuando vino ese momento disruptivo de yo cambiar también mi rumbo y volver a encontrarme. Actuó la neuroplasticidad, mi cerebro se reconectó, recordé dónde era que tenía esos archivos valiosos de cada uno de los pilares de mi consultoría, el tema de gestión humana, el tema de gestión de calidad, el tema de la planeación y programación de los procesos productivos, todo lo que tenía que ver con mi profesión se volvió a reconectar. Entonces, es gracias a todas esas cosas que me acompañaron por toda la vida. Entonces, hay muchas enseñanzas, porque yo creo que no hay por qué lamentarse, hay que tener propósitos. Si una persona con propósitos, no la va a pasar mal, con toda seguridad, si lo sabe llevar a cabo y va dando los pasitos que la motiven a ir alcanzando poco a poco ese logro. Entonces ese soy yo, esa providencia que tuve de volver a ser útil, me tiene en este proyecto de tener estas 2 nuevas páginas web y esa posibilidad de que yo vuelva a ser ese formador, porque los archivos están ahí, y ahora con la inteligencia artificial, el que tenga contenido, ahí tiene donde llevarlo para que uno se repotencie y llegue a sitios donde uno nunca imaginó que fuera posible, pero
a propósito, Juan Fernando, hay que mencionar la inteligencia artificial. ¿Qué papel ha jugado, pues, como en tu vida o en tu profesión ahorita? Pues, ¿qué dices? Para mí la inteligencia artificial, ahorita tras de cámaras hablábamos, la inteligencia artificial ha sido, pues, una ayuda gigantesca para mí ahora. Gigantesca, enorme. Yo decidí entrar a hacer una especialización o un posgrado en inteligencia artificial una vez dejé de sentir los dolores. Y eso me dio esa, como yo no puedo escribir, mis manos son, aunque las he recuperado mucho, yo no puedo escribir. Entonces yo estaba muerto, no tenía opciones, pero apareció la inteligencia artificial que es voz, texto, imagen, video. De lo que ustedes viven y para lo que viven. Eso es una posibilidad extremadamente, no, es inimaginable. Como si uno empieza a saberse comunicar con la máquina, ya no es con humanos, es con la máquina. Entonces yo me encerré. Agradezco a mi esposa, de la que vamos a hablar ahora, me aislé y dejé de comunicarme con ella y con quienes llegaban a la casa a cuidarme. Ahorita voy a hacer un tributo especial a los cuidadores que tengo, que por ellos también yo quiero ofrecerles este momento. No sé si están notando que en este podcast yo hablo mucho, casi que todo el tiempo, porque estuve 4 o 5 meses comunicándome con la máquina. Entonces uno hace cuestionamientos, da ideas, empieza a saberla utilizar y ella le devuelve a uno respuestas. Entonces eso es dopamina puro, porque es como el que está jugando maquinitas o un juego digital, que mientras más trofeitos consigue, más quiere seguir. Entonces esa dopamina empezó a crecer y uno casi que esclavo de esa herramienta, pero siempre teniendo más y más logros. Entonces yo solo construí todo lo que hoy hay por la ayuda de esa inteligencia artificial. Los que ven lo que he hecho en 4 meses, porque fui capaz de hacer el estudio, desarrollar el proyecto a la par. Yo iba casi que más rápido de lo que estaba aprendiendo. Entonces cometí muchos errores y no la supe manejar. Pero hoy en día tengo un prompt engineer, que es la nueva carrera del presente. Prompt engineer es cómo comunicarse con la máquina, con la inteligencia artificial. Y es muy particular, cada uno lo hace a su manera. Pero yo a futuro voy a ser un gran, con toda seguridad, consultor de cómo comunicarse con la máquina, porque lo que he desarrollado es hermosísimo. El tema creativo mío ha volado en estos últimos 4, 5, 6 meses. El hemisferio derecho anda enchufado. Entonces eso me produce mucha felicidad y he desarrollado un algoritmo de una prueba para formar personas muy valioso, que vamos a ver cómo lo logro sacar adelante. Tengo un grupo de compañeros que son mi soporte. Con ellos cuento, por eso que dijimos al principio, nuestra relación es inquebrantable. Y todos esos recuerdos yacen allá en el fondo de las entrañas, allá del corazón. Entonces es muy, muy, muy grato y me siento muy contento de que yo me muestre como el cuadrapléjico feliz, pero eso le sirva de ejemplo a otros para que se sientan como un poco retados. Pero este señor como que es feliz vea, todo lo que hacía por ahí en las canchas, el ciclismo, el trote, una cosa, la otra, yo no. Entonces, las privaciones que yo hoy en día tengo, y muchas apenas las estoy todavía aceptando.
uno deja de entender sus privaciones, el primer día uno no sabe qué está pasando. Y es a partir del día 1 hasta hoy, privación. Eso ya no se puede, ya no estás para eso. Olvídate que eso es un sueño imposible de cumplir. Entender que tu mundo ya es aquí encerradito. Tengo muchos privilegios. Hoy me tocó baño. Son 3 veces a la semana donde yo puedo disfrutar de un baño, tanto en Canadá como acá. Mi proceso en la mañana hasta las 10 de la mañana, empezando desde faltándome, 6:30 hasta las 10, están las cuidadoras o cuidadores haciendo todo su trabajo para que yo pueda estar en esta silla de ruedas. Como cuadrapléjico, yo no podía ir en la silla manual porque no tengo buen tronco superior, entonces a nosotros nos asignan sillas eléctricas. Una vez estamos sentados, si estamos bien de la cabecita y podemos manejar bien la silla, podemos ir a donde queramos. Entonces es un privilegio el que yo pueda estar en esta silla. Y esa inteligencia artificial, sí. Es que imagínense cómo no puedo yo entregarme por los otros. Tengo todos los privilegios. Llega esa providencia de la inteligencia artificial. Eso es un poder, eso es tener uno gasolina para el resto de la vida. Y estar en esta silla. Juan Fernando, finalmente con lo que decís y tu historia, simplemente la enseñanza es que la limitación justamente está aquí. Que alimentar el cerebro. Es el cerebro. Fundamental. Que no es más, o sea, lo tenemos todo, incluso no teniéndolo, hay que poner a... Qué bueno hacer un inventario ahí de libros que hablen del cerebro, y poner a los muchachos a que estudien, que aprendan de cómo se maneja. Uno mismo es el que lo tiene que manejar. Y otro de las áreas que yo pienso que para hacer un aporte también a la educación, a los niños hay que enseñarles la regla de 3. Hay directa. ¿Y cuál es la otra? Perdón, la simple y la compuesta. El interés simple y el interés compuesto. Ajá. Vea, hombre, las clases de interés compuesto hay que hacerlas a los niños manejando platica. Un ahorro inicial, poquito, no necesita, y un ahorro recurrente. Y ponerlo donde se debe poner, en renta variable, que esa es la que puede dar el mejor rendimiento. Y si a ese niño se le va enseñando que eso va, vea cómo crece, vea, ahí está la segunda jubilación. Nuestras generaciones la van a tener, nuevas generaciones muy duras en términos de, ¿cierto? No hay, ningún país del mundo tiene el dinero que se requiere para las pensiones. Entonces, a estas nuevas generaciones, hoy más que nunca hay que enseñarles ese tema financiero. Entonces, por aquí en todas estas bibliotecas tiene que haber esos 2 temas. Cuando yo fui a Canadá vi el atraso tan impresionante que había con el tema del inglés y el español. Los libros fuertes de los autores, de los científicos que hay que leer, eso es inglés. Entonces, hay que aprender también. Ya no se necesita, porque ahora con la inteligencia artificial eso ya también parece que va a pasar a otro, va a pasar de moda. Ya salieron las máquinas, el teclear, eso yo creo que ya va a desaparecer también. Entonces son nuevas épocas, todas con su reto, todas con su aporte. Exacto. Pero y aparte de esos saberes pues específicos de educación financiera, en lenguajes, ¿cuáles son esas enseñanzas que crees que los jóvenes de ahora deben seguir manteniendo, o esa educación en valores? ¿Cuáles son esos valores que los jóvenes deberían mantener o educarse en ellos? A ver, para los jóvenes de ahora, importantísimo tener una vida en balance entre lo que es todo lo que gira alrededor del manejo del celular y de las redes sociales. Hay que sacar a los jóvenes a esos espacios de que
hagan crecer su conocimiento, ese lo encuentran en el portátil, en el computador, en el celular, pero que lo acompañen de una actividad física, cualquiera que sea. Yo lo comprobé cuando yo perdí mi cuerpo, pero mi mente vibra porque yo le dije, nos tenemos que exigir, hay que hacer esto, yo quiero hacer aquello, tengo propósitos, tengo sueños. Entonces, si el joven combina ese balance entre seguir creciendo en conocimiento, tener una actividad física y convertir esas herramientas en propósitos de vida, haciendo el bien, buscando avanzar, buscando crecer, pero no crecer individualmente, hay que hacer crecer a los otros, a los que nos rodean. Ahí está lo que yo decía con el cóctel hormonal. Si uno es generoso, oxitocina, hormona importantísima para la vida, se la estoy dando al cerebro. Entonces, si el joven entiende ese cóctel hormonal y lo lleva como equipaje personal para su vida, ese joven es un joven triunfador en cualquier ámbito de la vida, sea deportista, sea médico, sea ingeniero, sea empresario. Da bastante que nos hacen falta los empresarios. Lastimosamente los gobiernos no los cuidan y es de las cosas más difíciles que yo viví en mi devengar por el mundo, ese tema de los empresarios. Por eso yo los apoyé tanto, porque la tienen difícil. Entonces, ese es como el mensaje para los jóvenes, y que nunca se entreguen, que socialicen. Si se encierran mucho y no socializan, entonces recuerdan a esa otra hormona. Exacto. Por todos los lados está la forma de alimentar la hormona. Hay que entender el circulito virtuoso. Juan Fernando, para ir cerrando este espacio que ha sido supremamente valioso, significativo, pasamos a una sección donde hacemos unas preguntas con respuestas rápidas. Preguntas rápidas con respuestas rápidas. Respuestas cortas y rápidas. Exactamente. Entonces empezamos. ¿Ingeniero o empresario? Ingeniero. ¿Análogo o digital? Digital. Ya que mencionaste el tema de los deportes, el equipo de fútbol de tus amores. Más poderoso que ninguno. Vea, allá en ese matorral, allá hicimos esos grupos de las hinchadas, y así también había partidos. En esa época nuestro poderoso era muy poderoso, entonces yo la pasé muy bien. Íbamos al estadio a ver los partidos, y recuerdo que con uno de mis compañeros yo era lo que ustedes son hoy. Nos dábamos a la idea de comprando nuevo estadio, y hacíamos nosotros de comentaristas y escribíamos nuestros reportes de lo que habíamos entendido del partido, sacando las figuras de quién había sacado más puntos que quién, y bueno, entonces nos la gozamos. Mira qué respuesta tan corta, nos está alargando. Ahí nos equivocamos, nos van a ponchar a los... La pasión se nota ahí, eso le corre por las venas. ¿Sí o no? Juan, ¿Colombia o Canadá? No. Lo puse a patinar ahí. No es. No, Colombia. Sí, ok. ¿Un gerente que admires? Gerente, el de mi primera práctica. En recursos humanos, yo estuve haciendo un manual de instrucciones para todos los operadores de una línea de producción de ese recubrimiento con estaño electrolítico a láminas de acero. Es una línea continua, pero hay operadores por todos los lados, y era un tema muy complejo
porque con el sindicato íbamos a tocarles allá a la gente. ¿Quién es ese muchacho que llegó ahí? Y ese sabrá alguna cosita, y esto y aquello. Pero yo era parte del equipo de fútbol, entonces ahí interactuaba con todos. Entonces, ahí me la gané. Otra vez el deporte, aportando al crecimiento personal Ajá. Y profesional y también. profesional. Exacto. Aquí sí me tenés que dar una respuesta. El mejor profesor para vos de tu época en el San Ignacio. Uno solo. Álgebra en tercero bachillerato, porque fue la primera matemática que me dio Lidia, y ese hombre nos dejó haciendo estudio en las vacaciones. No tuvimos vacaciones de mitad de año. Entonces, él nos volvió cuchillas. ¿Y recuerdas cómo se llama? Jaime Vázquez. Sí, sí. Jaime Sí. Vázquez. Sí, sí. Y ese hombre nos rezaba ahí al principio una oración, y a cada uno le tocaba llevarla ahí en el Padre Nuestro, tan Dios te salve, Santa María. Pues entonces eso, había uno diario que era el escogido para la oración, y los otros seguíamos. Y después empezaba la clase. ¿Qué clases? Pero hubo muchos. Pero ese, Ok. ¿Y un amigo del colegio que mantenga la amistad con vos actualmente? ay, ay, ay. No, Los demás también se todos, la reconocen. todos incluidos, todos, A todos. todos me los llevo. Y uno Ay, con el que hables así muy, 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 muy seguido. que hable muy seguido. Hernán Saldarriaga, Francisco Hernán. Ese digamos que es con el que más contacto tengo. Bueno, Una persona excepcional, un gran Juan amigo. Fernando. Nos decías que por aquí hay un regalo antes de cerrar. Ah, sí, hombre, hay un regalito que... Bueno, esperemos a ver de... Oiga, pues entonces nosotros fuimos especiales. ¿Por qué? Otra cosa que no tuvimos entrenador de selección Colombia. Vea, hombre, este trofeo que les traigo. Ay, vean, dice... Dice ahí, Giovanni, ¿o qué? ¿Qué dice? Torneo Interescolar Subcampeón, categoría especial B, 1978. Mire, 78. Ahí ¿Qué está. pasó? Miren, en esa época, con el hermano García, quien era el dueño de esta en prefectura de los... Ahí estaban todas las vitrinas de todos los trofeos que ha ganado el colegio en la historia. Sí. Por alguna razón, ese trofeo, oigan, subcampeonato, el entrenador era Alfonso Marroquín, que empezó a hacerse como técnico con nosotros. Ese era un torneo de la ciudad, de escuelas, de colegios, y quedamos subcampeones, porque éramos, digamos, del 61 y 61 y 62, entonces nuestro equipo con Marroquín logró ser subcampeón. Por alguna razón, ese trofeo quedó en manos de uno de mis compañeros de la promoción. Y ahora con mi condición, ellos me ponen en todas partes a haga esto, haga aquello. Entonces dijeron, no, usted, ese compañero que vivía en el exterior, me entregó el trofeo y consérvelo usted. Pero yo ya pensé, hombre, ¿cómo lo va a conservar yo si es que esto es del colegio? Devolvámoslo al colegio. Este es el momento. Entonces, vamos a entregárselo a todos ustedes que son de comunicación, y ya ustedes decidirán dónde lo ponen. Debe haber por ahí un espacio Claro que le que corresponde, y yo creo que es un momento muy simbólico, muy, muy hermoso ve. que yo quiero traer en este momento Qué bonito. a colación. Bueno, por aquí también hasta aparece la empresa, bien finos, y todavía existe Trofeos Colombia 86. Dice que es allí en San Juan con la 74. Bueno, Imagínense, ahí está la historia. más historia aquí detrás del trofeo también. Maravilloso este regalo para el colegio. Exacto. Qué bueno, Así qué es. bueno, Juan Fernando, muchas gracias. Y bueno, pues también te agradecemos por el espacio, por haber venido hasta acá, que sabemos que tampoco pues es una tarea sencilla. Así es. Sacar el tiempo, sabemos pues de todo el proceso pues que ya contaste ahorita aparte, y de verdad sí, muchas gracias por el espacio, por abrirnos este momento de contarnos tu historia, que sé que a muchas generaciones, a muchas personas va a ser de gran inspiración. Muchas Sí, gracias. de pronto, perdón por
haberme extendido en algún momento en algunas cosas, pero vengo de 4 o 5 meses hablándole a toda hora a una máquina y eso lo deja a uno revolucionado, como desbocado. Pero ahí tengo que ir aprendiendo a ser sí, más puntual y con menos, pero todo eso aporta, ahí nos vamos entendiendo. Este es el espacio para eso, Juan Fernando. Así no es. te preocupes. Sí, sí. Bueno, hombre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me voy con el corazón lleno de buenas energías y feliz de haber estado acá en mi colegio. En tu casa. Y siempre bienvenido. Casa. Muchas gracias y a mis grandes compañeros del alma de promoción. No tengo palabras para expresar lo que ellos significan para mí. Ellos me sacaron de ese hueco de los 4 años y me tienen aquí, porque por ellos yo quiero seguir adelante. Y por mi familia, lógicamente. Y mi esposa, sin ella, esa es una mujer única. Es una cuidadora excepcional, no hay una mejor. Entonces a ella quiero dedicarle también este espacio, a mis hijos, y espero que hayan aprendido alguna cosa de este momento tan complejo para mí. No tengo los nervios del sistema nervioso central, el periférico, el autónomo, todos están comprometidos, pero ahí vamos. Miren que siempre, mientras uno tenga propósito, si quiere hacer algo, el cerebro es un músculo que entrega lo que uno le pida. Ese es para los jóvenes el mensaje más grande. Que aprender a manejarlo y él suelta, él entrega. Y siempre nada imposible. La familia, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, Juan Fernando, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Voces Ignacianas, 140 años de historias. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.